caos, noticias que nos hablan de que todo está más caro, de que noticias fatalistas todo el tiempo, Señor. Pero cuando escuchamos hablarte a ti, Dios, y escuchamos esas nuevas de salvación y tu mensaje que nos afirma, a pesar de que estamos en esta tierra como peregrinos y pasajeros, pero escucharte hablar, Señor, es una delicia. Así que, Señor Jesús, podemos escuchar muchas voces, podemos escucharnos a nosotros mismos incluso, Señor. Pero, Señor, no permitas que hoy nos escuchemos a nosotros mismos, y si estamos llenos de escuchar todo lo demás y escuchar otras voces y escuchar todo lo que no nos llena o simple y sencillamente termina llenándonos pero no es de ti, quita eso, Señor, como lo aprendimos la semana pasada. Ayúdanos también a despojarnos de eso y a vaciarnos en la cruz del Calvario. Hoy en especial quiero pedirte, Señor, por Romita, Padre. Tú sabes lo que tú estás haciendo aquí, Señor. La gente que necesita, la gente que tiene necesidad de escucharte, pero han cerrado sus oídos precisamente por esto, porque quizás han escuchado la voz de un humano, Dios, y esta voz les ha lastimado, les ha engañado y les ha defraudado. Señor, no es que nosotros seamos mejores, Dios, pero simple y sencillamente queremos que tú tomes tu lugar, que tú hables, Dios, que tú enseñes, que tú abraces esta obra, Dios. Sé que la abrazas, sé que tú estás intercediendo en este momento por nosotros como un solo cuerpo, como un solo espíritu, Señor, en el que estamos delante de ti. En esta oración y en esta rogativa también quiero darte gracias por la mamá de Jonathan, Señor, que está enferma, que tú sabes su necesidad, Señor, que tú sabes sus dolencias y que tú sabes, tú eres su proveedor de salud, su proveedor económicamente y en todo sentido, y la ponemos hoy delante de ti, Señor. Asimismo, Dios, todas las necesidades de mis hermanos que hoy están aquí, cansancio físico, mental, trabajo, Dios, todo eso, Señor, que nos desgasta y todo eso que termina por llevarnos, Dios, a estar fastidiados o a no querer escucharte incluso, Señor. Hoy pon eso a un lado, Dios, y llévalo allí a la cruz para que podamos reposar, Señor, delante de ti. Queremos que tú lleves nuestra carga, Señor, porque dices tú que cuando estamos cansados tú llevas esa carga tan pesada, y entre tanto que es pecado y entre tanto que es estar en este mundo, tú lo llevas, Dios. Así que hoy te pido, Padre, porque hables tú, no dejes que hable mi humanidad, Señor, no dejes que sea yo con preceptos, ideas, sé tú, Señor. Y te doy gracias por todo, Romita, Señor, por la obra y por lo que se alcance, por el anexo de los días martes, Dios. Gracias porque de verdad es que puedo ver, Señor, tu gracia y tu misericordia entre tantos hombres, Dios, recibiéndote a ti, Señor, con agrado y recibiéndote en necesidad y recibiéndote, Señor, sin poner ningún pero, Dios. Bendice tu obra, Dios, y exáltate, Señor. Tú no exaltas a ningún hombre. La exaltación es tuya, la gloria es tuya. Si hemos pretendido en algún momento quitarte, Señor, la gloria y el lugar que te corresponde, perdónanos, Señor, y ahora te pedimos solo que hables a nuestro corazón y que vengas tú, Señor, a abrazarnos, porque necesitamos tu abrazo, necesitamos tu voz que transforma nuestra mente, tu voz que retumba en nuestro interior y que hace estragos de día, de noche y de madrugada incluso. Queremos escucharte, Señor. Sé bienvenido, Espíritu Santo, en medio de tu congregación y del cuerpo que tú has comprado para ti con el sacrificio de la cruz. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada estamos nuevamente en Filipenses. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2 y hoy vamos a leer del 9, 10 y 11 solamente, para terminar con esta segunda parte. La semana pasada, ¿te acuerdas? Estuvimos hablando sobre la tremenda humillación que vivió Cristo en la cruz del Calvario,
y la tremenda humillación que es el que Él se volviera un hombre y que se hiciera un hombre. Entonces veíamos esta humillación de parte de Cristo, el hacerse hombre, el volverse un siervo para servirnos a nosotros y venir a dar su vida y derramarla y vaciarse completamente en la cruz del Calvario. Entonces vamos a leer versos 9, 10 y 11, ¿sí? Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor Dios, te pido por esta palabra también, y ayúdame, Señor, a poder darles a mí, a mis hermanos y a mí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, para que haga nosotros conforme a tu voluntad. Enséñanos, Dios, y muéstrate a ti, Señor Jesús, y glorifícate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces empezamos por lo cual. En el verso 9, Pablo nos introduce con este prefijo, con este juego de preposiciones en donde nos habla como por lo cual. Esta es una introducción que inmediatamente nos va a hacer recordar lo que vimos la semana pasada y que mencionábamos hace un momento. Por lo cual es necesario recordar cuál es el objetivo de esta exaltación que el día de hoy veremos. Por lo cual se refiere a esa humillación que veíamos la semana pasada. ¿Cuál es la humillación? Haberse encarnado, haber venido a hacerse hombre, después haber escogido una cuna, y esa cuna fue un establo, un pesebre, tremenda humillación. Después vimos esa humillación que fue también ser hijo de un donadie, o volverse un donadie de una aldea que todos tenían por, pues es Romita, quién sabe qué cosas buenas habrá en Romita, ¿no? Y igual, seguramente así decían de Cristo, pues qué cosas buenas hay, ¿no? Este es un carpintero, es el hijo del carpintero, pues, seguramente es como muchos otros. Es más, decíamos la semana pasada, ni el dueño de la carpintería es, no solamente es el hijo del dueño de la carpintería, y entonces se humilla de esta manera. Por lo cual también nos habla de que se humilla en un anonimato. Pasan 33 años y Jesús no es una persona pública, no es un influencer de sus tiempos. Jesús solamente está allí, pasa 33 años y entonces comienza su ministerio, pero está en anonimato, no se ha dado a conocer, nadie sabe más que esa referencia de que es el hijo del carpintero. Y es humillación también, porque él pudo haberse presentado con dominio, poder y autoridad de ser el hijo de Dios, pero está ahí en ese anonimato, por lo cual también se refiere a que él ha hecho una elección de sus seguidores y sus discípulos, no eligiendo a los más sabios ni a los más aptos. Bueno, aquí estoy yo, ¿no? Entonces él no escoge, la palabra nos lo dice, él escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo, y ahí está un recaudador de impuestos, y ahí están hombres pecadores, y ahí están hombres del vulgo, ¿no? Y eso es humillante también, lo veíamos. Entonces, por lo cual nos lleva también a una humillación pública. ¿Te acuerdas? La otra semana veíamos en la cual Poncio Pilatos mencionaba esa parte, le dice: te entrego a la cruz, porque de la cruz no vas a escapar, ni de la autoridad de Roma que tiene sobre ti. Y entonces esto es una humillación pública, y una humillación tan pública que terminan diciendo a Barrabás o a Jesús, y la gente termina escogiendo a Barrabás. Entonces es una humillación aún más. Y no solo eso, un abandono espiritual total, en donde Jesús está en la cruz y su Padre le da la espalda porque tiene cargando el pecado de toda la humanidad. Eso es una humillación. Después de ser el gran rey, de estar y de ser, de que todos le sirven en el trono y de que están cantando digno y digno, como cantábamos hace rato, él se despoja de esto y ahora está muerto en esa cruz, colgando en un madero. Y sabes, su
padre le da la espalda, después es humillante que tiene que probar la muerte para darnos salvación. Entonces Pablo, en esta parte de la exaltación, ese por lo cual, que parecieran ser palabras o una introducción como, pues es muy general, pero ese por lo cual nos lleva a pensar en la humillación que vimos la semana pasada. Entonces, la semana pasada vimos humillación de Cristo. Hoy estaremos analizando la exaltación de Cristo. Y esto es algo también muy padre. La semana pasada fue algo que tocó tal vez nuestro corazón, debe de tocar nuestro corazón esa humillación. Y el día de hoy es algo muy padre, la exaltación de Cristo. Entonces, por lo cual, cuando ya hacemos este sentido de reflexión, nos lleva a analizarlo, porque es exaltación hasta lo sumo. Entonces Pablo dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y lo que es exaltar y sumo son dos sinónimos, porque exaltación es poner por encima de a alguien, ¿verdad? Ponerlo por encima de todos, exaltar cualidades, virtudes. Cristo tiene muchas virtudes que ya hemos analizado, es Dios, es el Hijo de Dios que nos ha dado salvación. Pero cuando Pablo escribe exaltado hasta lo sumo, hay una palabra que exaltó, en griego significa huperupso. No es que vayamos a aprender griego, pero es importante entender que esta palabra de huperupso significa o tiene otro sentido gramatical que es como hipérbole. Una vez, no sé si has escuchado esta palabra, pero hipérbole en la gramática o en la literatura tiene que ver con esto, exaltar cualidades. Algunos dicen que es con un tono exagerado, pero es una excesiva representación de las cualidades de alguien. Es como si Pablo estuviera haciendo una pequeña introducción poética o una introducción con una hipérbole. ¿Cómo sería un ejemplo? El ejemplo sería la siguiente, ¿no? Un ejemplo de esta hipérbole, de esta exaltación, es como cuando alguien dice, esa persona tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. O sea, es algo, no es tanto metafórico, pero sí es como exaltar, por eso es hipérbole o huperupso, te decía del griego, que no es como tal aprender el griego, pero es entender esa palabra. Entonces, está siendo exaltado hasta lo sumo. O sea, le está dando la gramática misma, le está dando el lugar que a Cristo le pertenece. ¿Recuerdas que la semana pasada aprendimos también que Cristo no se aferró a ser como Dios? Y que aprendemos esa palabra de aferrar es que Él no es un usurpador. Entonces, la palabra usurpar es que alguien roba una identidad o quiere apropiarse de ese título sin que le merezca. Sin embargo, Dios, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, merece esta cualidad de estar en el trono, de ser el creador y que por medio de Él se han creado todas las cosas, pero Él no se aferra, Él no usurpa. Y veíamos unos ejemplos de la usurpación. Pero entonces aquí está Jesucristo siendo exaltado, porque Él no se aferró ni usurpó un lugar que no le corresponde, sino que Él es Dios. Él es Dios juntamente, es el Hijo, que es Jesucristo, es uno solo con el Padre. Pero entonces, ya entendí esa palabra y entendí a lo mejor ese término medio complicado de leer, huperupso o hipérbole, pero ¿qué tiene que ver o cuál sería la introducción para esta exaltación de Cristo? ¿O dónde puedo encontrar un pasaje que me hable de esta exaltación? Bueno, pues ve conmigo a Hechos, capítulo 5, versos 28 y 31. Hechos 5, 28 al 31. Dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces están Pedro, ¿verdad?, siendo perseguidos, Pedro y Juan, y están dando este sermón y están diciendo: no vamos a obedecerles a ustedes. Esta es la exaltación de la cual se refiere que Dios ha tenido, que los hombres hablemos de la grandeza de Jesucristo. No podemos hablar otra cosa. Lo que responde Pedro y Juan, lo que responde Pedro sencillamente es esa exaltación, que Dios levantó a Jesucristo de la muerte, y después de haberlo levantado de la muerte, lo puso como príncipe, el principal de todo, el principio de todo, el primero en haber resucitado, para que todos tengamos resurrección en él. Y también le atribuye la cualidad de Salvador. Entonces, esta es la exaltación que en primer plano nos está dando la Biblia y Pablo acerca de Jesucristo. ¿Qué otra acepción pudiéramos entender por exaltación? Bueno, vamos ahora a 1 de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esa es otra de las maneras en la que Dios ha exaltado a su Hijo. La otra semana también estudiábamos y aprendíamos que la humillación de Cristo había sido haberse hecho mucho menor que los mismos ángeles, cuando Él se había hecho uno de nosotros, para que en su cuerpo llevara el castigo de todos nosotros. Pero ahora en su exaltación estamos viendo que Él ha subido hasta los cielos. Y en otros versículos dice que ¿quién ha podido subir sino el que ha descendido anteriormente? Y este es Jesucristo. Entonces Él ahora está a la diestra de Dios, y Él están sujetos los mismos ángeles, a los cuales Hebreos nos enseñaba, y en los Salmos también, que Jesús era mucho menor que los ángeles cuando se había encarnado para darnos salvación. Y ahí está, ¿no? Ahora esta exaltación le corresponde a tomar el lugar que siempre le ha correspondido, no siendo un usurpador. Pero ya entendí, ¿no? Es príncipe y salvador, ¿verdad? Todos los ángeles, los poderes están sujetos a Dios, a Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo más puedo entender? Me falta algo, no sé, como que quiero complementarlo más. Ya vi esto, y a lo mejor no he ido al cielo, y a lo mejor no he visto el trono, pero quiero ver más todavía a través de la palabra. Pero en Apocalipsis, capítulo 5, versos 11 al 13, cuando Juan tiene esta visión, nos dice cómo es que está Jesucristo siendo exaltado. Apocalipsis 5, 11 al 13. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y esa es otra de las exaltaciones que tiene Cristo, sentado en la diestra, en el trono, donde Él es Dios, donde Él es uno solo con su Padre, y ahora los ángeles están cantando digno, digno, y los que estamos en la tierra decimos:
digno es. Y entonces los ángeles vieron despojarse a Cristo de su divinidad, como lo vimos la semana pasada. Y vieron esto tan humillante, en donde no solamente dejó su cetro, y no solamente dejó como esa capa de realeza y su corona, porque eso sería muy significativo, sino que los ángeles han sido testigos de que este Hijo de Dios ha dejado su divinidad en el trono para después regresar y tomar ese lugar que le corresponde. Y ahora Apocalipsis describe completamente este escenario. Algo que ya sucedió cuando Cristo fue resucitado y algo que va a suceder el día de mañana que tú y yo estemos con Él. Porque toda la creación le dará la gloria, la honra y la exaltación al Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado, el Cordero que se vació en la cruz por ti y por mí, está recibiendo esta exaltación. Todos los seres humanos muchas veces necesitamos exaltación o queremos exaltación. Algunos nos gusta que nos aplaudan nuestros méritos, nos gusta que nos reconozcan los aciertos de nuestra vida. Muchos nos gusta que nos palmeen y nos digan, vas bien. Nos gusta ver likes en Facebook, nos gusta ver todo lo que sea bueno para nosotros de aceptación, nos gusta verlo. Pero el antes de esta exaltación es una humillación muy grande. La realidad es que muy pocos queremos pagar el precio de cualquier exaltación. Incluso nos cuesta tanto ver el ejemplo de nuestro Maestro, que es servirnos los unos a los otros. Es más, te decía la otra semana, el poder pasar hasta la sal de la mesa, ¿no? Y decía, porque tengo tal vez las manos muy pequeñas, pero nos cuesta trabajo ser siervos de los demás por amor. Y todos queremos la exaltación, todos queremos el aplauso. Pero todo esto que está sucediendo y la visión que está teniendo Juan en Apocalipsis no es el objetivo de la humillación de Cristo. O sea, Cristo no dijo, me voy a humillar para ser exaltado. La realidad es que vimos la semana pasada también, recordando un poco esto, que su humillación fue desinteresadamente. Porque humanamente tú y yo no tenemos con qué pagarle a Jesús. No tenemos con qué reivindicarle su deidad. No tenemos, ni siquiera nuestros aplausos son muy pocos delante de Él. Y lo que sale de nuestra boca contaminada, pecadora y todo lo demás es muy poco para darle gloria y honra a Él. Pero aquí es lo interesante, nosotros no estamos exaltando a Jesús. El que le está exaltando, como lo dice nuevamente, vamos a Filipenses, Dios lo exaltó, la deidad. Y cuando aparece este término de Dios, recordamos que es un término que la palabra es Elohim, y está hablando de la deidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la deidad está colocando al Hijo el lugar en donde le corresponde, un lugar de exaltación, un lugar que no está usurpando ni que se ha robado. La deidad está poniendo en el lugar que le corresponde a Cristo. Entonces, te decía, todos queremos ser esto, ¿no? Exaltados, todos queremos ser puestos en lo más alto, pero realmente no estamos dispuestos a pagar precio de humillación. Ahora, volviendo a lo mismo de la exaltación, y te decía, sumo, exaltar a lo sumo no es otra cosa más que lo más alto que hay sobre la creación, lo más alto que hay sobre la tierra, el cielo, ángeles, principados, poderes, todo. Cristo está sobre todas estas cosas. Y me llama la atención, pero el hecho de que Jesús esté siendo exaltado, te lo decía hace un momento, no tiene que ver con que Él se haya promovido a sí mismo para ser exaltado. La exaltación de Cristo tiene que ver más con amor.
¿Por qué? Porque Cristo pudo venir a la tierra y dominar a todos los seres vivientes de la tierra, gobernarnos con poder y con autoridad, porque Él es el Hijo de Dios. Y pudo haber venido con espada, y pudo haber venido con trueno, y pudo haber venido con poderes celestiales, y pudo haber bajado del cielo de esta manera, y habernos sometido a todos a la fuerza, y no hubiera sido arbitrario, porque Él es justo y Él es soberano. Entonces, Él pudo haber hecho esto, pero no lo hace de esta manera, sino que lo hace, te lo dije hace un momento, en anonimato, siendo el hijo de un carpintero, habiendo nacido, puesto en un pesebre como cuna, y esto es lo que nos cautiva de Dios, su amor. No exaltamos a Dios por otra cosa más que por el amor que nos ha dado. ¿Y cómo es este amor o cómo es esta conquista de nuestro corazón? Tú y yo sabemos que si alguien quiere venir a imponernos algo, los seres humanos, lo primero que hacemos es: no me quieras someter, no me digas lo que tengo que hacer en mi vida. Tú no eres nadie para decirme cómo tengo que vivir mi vida. Todos los seres humanos somos así. Si alguien nos da una opinión, inmediatamente relinchamos como caballos o damos la patada como la mula más mansa, ¿verdad? Pero al final del día no nos gusta que nos digan esto. Pero Jesús nos muestra su amor no viniendo a imponernos, sino que nos muestra su amor viniendo a humillarse, y después viene como resultado esta exaltación. Pero yo quiero ver un ejemplo de amor, y yo estoy buscando ese amor. ¿Cómo puedo encontrar este amor de Dios y de Jesús? Pues te pido que me acompañes a Isaías 49, 15 y 16. Isaías 49, 15, 16. Isaías 49, 15 y 16. Dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Este es Dios hablando en nuestro corazón. Él no se olvida de nosotros, y quizás podríamos poner que la humanidad se ha olvidado de nosotros. Las personas a nuestro alrededor se olvidan de nosotros, pero Dios no se olvida de nosotros. Y dice que nos tiene en sus palmas, en sus manos, como un buen padre cuida a sus hijos. Entonces, quizás todos los demás puedan olvidarse de ti, pero Él no se olvidó. Incluso nunca lo olvidó, que mandó a su hijo para que fuera humillado. Y entonces, esta es la exaltación. No exaltamos un Dios que vino a aventar rayos y truenos. No estamos exaltando a un Dios que vino con un carro de fuego, que descendió en medio de las nubes. Todos quisiéramos ver eso. Representación de fuego, de poder y todas estas cosas que cautivan la vista del hombre. Pero al final, lo que termina cautivándonos, o lo que terminamos exaltando, es a Cristo, es a Dios, por el amor que nos ha mostrado. No estamos exaltando solo muestras de poder. En la antigüedad las muestras de poder venían en una exhibición, y al final el pueblo se olvidaba de Dios y volvía a hacer lo mismo otra vez. Entonces, lo que cautiva el corazón del hombre, o lo que debe cautivarnos de Dios, es el amor de Cristo. Y por eso lo exaltamos. Regresamos a Filipenses. Pues ya entendimos que le ha dado exaltación hasta lo sumo. Y entonces viene en este mismo versículo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre.
Entonces aquí esa es una pregunta. ¿Cuál es ese otro nombre? ¿No se llama Jesús? ¿Cuál es ese otro nombre o a qué se refiere Pablo? ¿Cuál es la idea de que habla que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre? Porque ya habían dicho, ¿no? Se va a llamar Emmanuel y será Dios con nosotros. Pero, ¿cuál es este nombre que le ha dado sobre todos? Bueno, para poder entender la idea de Pablo, te pido que me acompañes a Génesis 17:5. Génesis 17:5. Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y entonces, podríamos decir, ¿no? Dios engrandeció el nombre de Abraham porque le puso una H, y entonces pasó de ser Abraham a ser Abraham, padre de muchos. Y entonces aquí yo, no sé, ¿verdad? En mis notas puse, o sea que el pasatiempo preferido de Dios es cambiarnos el nombre. No creo que sea su pasatiempo preferido, pero ahí mismo en Génesis, vea, Génesis 32:28. Génesis 32:28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, pues pareciera ser que sí es su pasatiempo cambiarle el nombre a las personas. ¿O por qué le va a dar otro nombre? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno, aquí en este 32:28 de Génesis, pues a Jacob ya no va a ser llamado el defraudador, ¿verdad? Ya no serás Jacob llamado el defraudador, el que hacía todo tipo de robos y de fraudes. Ya no, o sea, ahora serás conocido como Israel, porque luchaste por Dios. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con Jesús? ¿O qué tiene que ver esto? ¿O a qué atiende la enseñanza respecto a Jesús? Bueno, encontré dos enseñanzas cuando Dios cambia el nombre de las personas, y lo acabamos de ver en Génesis. Una de esas enseñanzas está en Romanos 4:17. Vea Romanos 4:17. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que encontré en esta enseñanza, dentro de lo que estamos viendo del nombre que le es dado a Jesús, es que Él tiene la facultad de llamar a vida a todo muerto. Entonces tú y yo, antes de conocer a Jesús, éramos muertos completamente. Muertos en nuestro espíritu, sin una vida, sin un propósito, sin un conocimiento de eternidad. Y cuando Dios nos llamó de la muerte a la vida, no ha sido otra cosa más que por el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el nombre en el cual todos somos llamados de la muerte a la vida. Entonces encontramos esta enseñanza. Además, Él llama a las cosas como si las fueran, o como, lo que quiere decir es que Él puede darle ese atributo aunque no lo tenga. ¿Cómo puedo ser yo, siendo perverso, llamado a la luz? ¿Cómo puedo ser yo un hombre de tinieblas y ahora tener luz en mi interior? Entonces Él puede llamar las cosas que no son como si lo fueran. Y está llamando a Abraham en ese momento en Génesis como el padre de muchedumbres, cuando todavía ni Isaac estaba con él.
Y está llamando a Jacob como Israel, una gran nación, después de que había defraudado y engañado a su propio hermano y le había quitado su primogenitura. Pero Dios tiene esta facultad. ¿Y en quién ha otorgado esta facultad? En el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, ahora, después de esta enseñanza, alcanzo a ver otra enseñanza más, y algo todavía más sublime, porque sí es sublime que tú y yo, siendo muertos, estemos llamados a la vida, y que después de estar en la oscuridad, ahora contemplemos lo que es la luz. Pero algo que es todavía más asombroso en Cristo es que dice que le ha dado un nombre sobre todo nombre. Y yo encontré dos acepciones. La primera, regresando nuevamente a Filipenses, la primera dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Más adelante veremos que le habla de este nombre como Señor. Esta primera acepción en cuanto a Jesús le da el nombre o el título o cualidad de Señor es que se deriva de una palabra que es griega también, que es Kyrios. Y esta palabra tiene que ver con Kaiser o César. La semana pasada analizábamos esta palabra del César, ¿te acuerdas? El César estaba juzgando a Cristo como la máxima autoridad en ese momento, ¿verdad? En lo que era el pueblo de Israel, que era una provincia romana, y la máxima autoridad que juzgaba terrenalmente a Cristo era el César. Y este Kaiser o señor Curios o de poder no es otra cosa más que, o más bien significaba que él tenía dominio y poder para juzgar a todo ser viviente sobre la tierra. Sin embargo, el único atributo que es para Señor, o el nombre que es dado sobre todo nombre, incluso por emperadores, gobernantes, principados y potestades, es a Jesús. Entonces, el Kaiser o el César, Poncio Pilato como gobernador, que estaban frente a Jesús, tratando de dar juicio ante una autoridad que es más sublime y suprema que ellos, pero ellos creían que tenían el título de ser señores sobre Jesús. Entonces lo que Pablo está introduciendo es que el nombre de Jesús está por encima de todo César, rey, gobernante, patrono o persona que se llame con poder o autoridad sobre la tierra. Y eso es muy interesante. Entonces no hay otro nombre. ¿Cómo es que no hay otro nombre o por qué este Señor es Jesús? Bueno, Hechos 4, versos 11 y 12. Hechos 4. Hechos 4, versos 11 y 12. Dice, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, este es el nombre que le ha dado Dios a su Hijo, que es la piedra donde se han tropezado todos aquellos que pensaban que estaban construyendo en su religiosidad, en su religión, en sus ideas, en sus filosofías, y esta es la piedra donde han chocado todos los pensamientos humanos, porque no hay otro nombre. Y ahí es donde ha chocado el ser humano con este nombre. Y entonces, todos los usurpadores que hablamos en su momento están aquí ante Jesús, porque no hay otro nombre. Bueno, entonces esa es, ¿no? La primera es Señor. Él es el único Señor, el único Kairos o Curios o Kaiser en ese sentido, el único Señor todopoderoso es Jesús. Y la segunda
es otra acepción también que tiene que ver con este nombre que es Señor de todo. Ahora, derivado de los dioses paganos. Si tú recuerdas, en la antigüedad, a los dioses paganos llamados Balcebú, señor de las moscas, o Balberí, señor del pacto, que muchos israelitas dejaron a Dios por seguir a estos ídolos, o incluso Astarte, la señora del sexo y de la abundancia, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de muchos otros más, que son también usurpadores de un trono que no les corresponde. Entonces Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre, aunque estos se digan dioses o señores de la tierra. Dios le ha dado a su Hijo el único nombre que está por encima de todo nombre. ¿Y cómo lo entiendo yo? ¿O cómo puedo encontrar en la Biblia otra referencia respecto a esto? Bueno, ven conmigo a Salmos 82, verso 1. Salmos 82, 1. Me gusta mucho este verso. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Si tú te fijas, dice Dios y está con mayúscula, y hablando de la reunión de los dioses está en minúscula. Entonces, el nombre de Jesús está sobre todo nombre, porque Dios, a pesar de que está en medio de dioses paganos, de dioses que no tienen poder, dioses muertos, dioses apagados por ritualismos y religiones falsas, ahí está Dios, en medio de todos estos dioses paganos, muertos y sin vida, porque es el único Dios vivo. Entonces, este es el nombre que le ha dado sobre todo nombre, y bajo estos usurpadores. Pero a ver, no entiendo esto. Como que me quedo corto y puedo entender que Dios está en medio de los dioses, pero ¿a qué te refieres con esto? ¿O a dónde quieres llevarnos en la predicación? Bueno, para tenerlo más balanceado, digamos, vamos a 1 Corintios, capítulo 8, versos 5 y 6. 1 Corintios, capítulo 8, versos 5 y 6. Y ahí está, ¿no? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, esa es nuestra explicación. Algunos pueden llamarse dioses, incluso pueden decir esos dioses: préndeme una veladora, o tráeme un sacrificio de una manzana, o báilame con una danza, pero hay un solo Dios, creador de todo, y dice que hay un solo Señor, y este Señor es Jesucristo. Entonces, todos los demás, como lo aprendimos la semana pasada, son usurpadores, porque se aferran a un trono que no les corresponde. Pero el único nombre es el que Dios le ha dado a su único Hijo, que es sobre todo nombre. Regresemos a Filipenses. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces podríamos entender que los que están en los cielos pues son principados, ángeles y esas potestades que Pablo se refiere anteriormente en otras cartas. Y en la tierra, la creación, toda la creación alabe al Señor, dice un salmo.
y debajo de la tierra. Todo lo que está debajo de la tierra, nunca he ido debajo de la tierra y espero no ir debajo de la tierra, pero eso también alaba y se dobla delante del nombre de Jesús. Entonces, pero el para qué tiene una aplicación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, esto no es algo que Dios no haya anunciado o manifestado con anticipación. Él ya lo había anunciado por medio de sus profetas, por medio de sus hombres inspirados por Él, y esto lo dice el profeta Isaías, capítulo 45, versos 22 y 23. Isaías 45, 22, 23. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ya se había anunciado que delante de Dios se doblaría toda lengua. Pero si tú te fijas en Isaías, no está todavía el nombre de Jesús, puesto que este nombre vendría a ser exaltado después de su tremenda humillación. Aquí, donde el profeta Isaías está siendo inspirado por Dios y el Espíritu ha venido sobre Isaías, Isaías ha dicho esta palabra de Dios, que toda rodilla se va a doblar delante de él. Yo no lo dice así, pero imagino a Dios y a Cristo sentado en ese trono, viendo toda la humanidad y viendo todas las generaciones que están por venir después de, y viéndonos a nosotros, siendo desleales, siendo ingratos, no amándole, y Él está viendo eso. Y aún así está inspirándose el profeta Isaías con el Espíritu Santo. Dice, toda rodilla se va a doblar, pero Jesús está viendo toda esta generación. Y sin embargo Él dice, yo quiero ir por ellos. Mi idea es morir por ellos. Quiero dar salvación. Porque todos los sacrificios nos dan salvación. Jesús está viendo nuestra gran necesidad de Él. Y aquí todavía no aparece su nombre como tal, pero ese nombre tú y yo lo sabemos, que es el de Jesús. Y ahora me parece muy interesante rescatar esta parte de por qué en su nombre toda rodilla ha de doblarse. ¿Por qué toda rodilla se debe de doblar delante de Dios? Bueno, el porqué de las rodillas. Si tú te acuerdas, Dios ha dicho que tú y yo somos de dura cerviz. Y cuando Él dice que somos de dura cerviz, dice que nos resistimos a doblarnos ante Él. Las rodillas son las que sostienen la mayor parte del peso de nuestro cuerpo. Y las rodillas son las que terminan sosteniendo nuestras mismas cervicales y las que nos mantienen así. Las cervicales pueden erguirse, pero porque las rodillas le dan ese soporte. Y es interesante, pero Dios está refiriéndose a esto. Toda rodilla se va a doblar. No habrá un orgulloso sobre la tierra. Y aún los orgullosos y los soberbios van a doblar su rodilla delante de Él. Eso es muy padre. Aún los que dicen ser dioses se van a doblar delante de Él. Aún todos aquellos que dicen ser dioses se van a doblar delante de Él. Y entonces, ¿dónde encontramos esta referencia de la cerviz? ¿O dónde encontramos esto de que somos de dura cerviz? Bueno, ahí mismo en Isaías 48, verso 4. Isaías 48, 4. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Dios conoce nuestro corazón.
Dios sabe que nos es difícil reconocerlo como Señor. Dios sabe que nuestra humanidad solo reconoce muchas veces el señorío de nosotros mismos sobre nosotros mismos. Pero Dios dice, yo sé que tú eres duro, y como una barra de hierro, dice tu cerviz. Y entonces viene a mi mente esa barra de hierro con la que pican en las construcciones y que no es fácil de doblar. Pero Él dice que todo se va a doblar delante de Él. Toda rodilla, incluso lo más duro, será doblado delante de Él. Entonces, la forma en la que doblamos nuestras rodillas o bajamos la soberbia de nuestra cerviz o quitamos esa realeza que sentimos tener sobre nuestros lomos, se dobla ante el nombre de Jesús. Toda rodilla se dobla ante Él. Ahora, esta idea me parece importante, porque otra de las ideas que podemos rescatar de lo que Pablo está diciendo, que todos se van a doblar, o toda rodilla se doblará ante Jesús, tiene dos ideas importantes. La primera es que o tú doblas voluntariamente tus rodillas ante Jesús, o harás todo lo posible para callar el nombre de Jesús y no escuchar ese nombre que retumba y que retruena sobre la tierra. Una de dos: doblamos nuestras rodillas o haremos todo para evitar que ese nombre se escuche y suene, el nombre de Jesús. ¿Por qué te digo esto? Bueno, ve conmigo a Hechos capítulo 7 del 51 al 60. Hechos 7 del 51 al 60. Hechos 7 del 51 al 60. Y otra vez dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Este es Esteban, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mira Esteban, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban estaba doblando sus rodillas, pero los otros estaban tratando de callar el nombre de Jesús, porque este es el impacto que tiene el nombre, que es sobre todo nombre, y ante este nombre se dobla toda rodilla. Y por eso es que ahí están estos religiosos del tiempo donde está la iglesia creciendo, y Esteban está ahí. Y Esteban está puesto de rodillas, después de que lo están apedreando. Y él solo dice de rodillas:
ante el nombre que es sobre todo nombre, no le tomes en cuenta estos pecados, porque él ha visto a Jesús sentado en la diestra. Los otros solo están haciendo todo por callar a Esteban, porque no soportan el nombre de Jesús. Y este es el impacto. O nuestras rodillas se doblan, o las rodillas de la gente se doblan, o van a hacer todo lo posible por callarnos, por censurarnos y porque no hablemos más. Doy gracias a Dios porque hoy no estamos viviendo esto. Tenemos tanta libertad para hablar de Jesús. Tenemos un derecho que nos merecemos, pero tenemos una facultad, un regalo tan hermoso de parte de Dios, que es hablar de Él sin que nos apedreen como a Esteban, sin que traten de callarnos como a Esteban. Hay otros modos y otros medios para querer censurarnos y callarnos, pero ese es el único efecto. Son dos: tus rodillas se doblan delante de Él, o terminarás apedreando o queriendo evitar a toda costa a los que hablen el nombre de Jesús. Vamos a regresar a Filipenses. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y Señor, entendiendo todos los calificativos que ya expusimos anteriormente. ¿Te acuerdas? Lo acabamos de ver hace un momento. Señor, que es este término en griego, que es kairos o kurios, de poder. Señor todopoderoso, el que gobierna, el que sustenta el mundo con el poder de su palabra, el Señor del único pacto, que es anteriormente la ley, pero ahora es Jesús. Pero entonces surgiría una pregunta también interesante, porque toda la lengua debe confesar que Jesús es el Señor. Toda lengua se refiere a todos los idiomas y todas las naciones y todas las personas habitantes de la tierra, con este famoso músculo que puede maldecir o bendecir, trayendo un fruto, ¿verdad?, de honra hacia Dios, que es confesar que Él es el Señor. Pero me parece interesante hacer una parada y detenernos a analizar quién dice el mundo que es Jesús. Porque esta pregunta Jesús se la hace a Pedro. Le dice: Pedro, ¿quién dice? O le dice a sus discípulos: ¿quién dice el mundo que soy yo? Vamos a Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, versos 13 al 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose al mismo. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es una pregunta para ti y para mí. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ya sacaste a Jesús del cuadro religioso? ¿O sigues viendo a Jesús en ese estereotipo religioso? Si Jesús hoy te hace esta pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Soy el que paga tus cuentas? ¿Soy el que puedes acudir cuando tienes un problema? Qué bueno.
pero ¿quién soy yo para ti? Y entonces el mundo nos puede decir infinidad de cosas sobre Jesús. Un buen maestro de filosofía, un buen maestro de ética, un revolucionario, un hippie, ¿no? Un hippie buena onda, predicando amor y paz. Un loco muriendo en una cruz por aferrarse a lo que él creía. Un maestro, alguien que hace milagros. Pero, ¿quién es Jesús para ti y para mí? Porque esa es la pregunta que piensa el mundo, pero también hace una pregunta a sus discípulos. Y tú y yo somos sus discípulos. Tú y yo somos sus seguidores. La pregunta es para ti y para mí. ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy Dios? ¿O solamente soy alguien de quien te sirves? ¿Quién soy yo para ti? Eso es algo que debemos reflexionar. Pero entonces Pedro confiesa algo interesante. Y Pedro dice, tú eres Cristo, el Mesías, el Redentor de todo el mundo, el Hijo del único Dios. Y Jesús le dice, bien Pedro, te voy a poner tu estrellita por lo que acabas de poner. Ya la has regado muchas veces. Entonces, hoy te toca estrellita, Pedro. Y ahí está Pedro diciendo, bien, yo me saqué la estrellita. Y entonces confiesa algo, pero Jesús le dice, esto no te lo ha revelado tu intelecto, ni tu capacidad de andar buscando en las Escrituras. Esto no te lo ha revelado la capacidad de aprenderte un versículo de memoria. Esto no te lo ha dado tu intelecto ni toda tu capacidad humana. Esto, Pedro, lo has recibido del Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Dios para ti y para mí? Obviamente es más que Juan el Bautista. Obviamente es más que ese hombre que les dijo raza de víboras a los fariseos. Obviamente es más que Elías yendo al cielo con fuegos, ¿no? Y caballos de fuego. Obviamente es más que todos los profetas, que la misma ley. Pero esa es la pregunta. ¿Realmente Jesús, como lo he confesado anteriormente, es el Señor de mi vida? ¿O solamente es el Señor de mi redención? Porque entendí esto en el estudio. Hay una gran diferencia entre ser el Señor de mi redención y ser el Señor de mi vida. Porque ser el Señor de mi redención, todo el mundo afuera puede saber que Jesús murió por nuestros pecados. Y pueden tener para sí mismos una idea de que Jesús murió en la cruz y que además en Semana Santa, cuando no comemos carne, celebramos o conmemoramos esto que pasó con Jesús. Pero más allá de ser Señor de mi redención, ¿es Señor de mi vida? No lo sé. Porque no solamente significaría aceptar su redención, sino también aceptar su gobierno. ¿Qué implica confesar el nombre de Jesús? Porque dice aquí que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y todos los que estamos aquí hemos confesado el nombre de Jesús, según tengo yo entendido. Todos los que estamos aquí hemos confesado el nombre de Jesús. Pero ¿qué implica esta confesión? ¿O qué significa confesar a Jesús? Bueno, Colosenses 1, 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso sería un resumen, a grosso modo, de entender qué implica confesar el nombre de Jesús. Porque confesar el nombre de Jesús implica que su nombre es tan vasto que en primer lugar Él es la imagen del Dios invisible para ti y para mí. Segundo, que Él es el primero de toda la creación. No el creado, sino que Él es primero sobre todas las cosas creadas. Él es hacedor de las cosas visibles e invisibles. Él es anterior a todas las cosas, principio y final. Él es la cabeza de la iglesia, que somos tú y yo, su cuerpo. Él es el primero en resucitar. Es Jesús, la plenitud de toda la creación. Jesús también es la reconciliación de todas las cosas que estaban en enemistad con Dios. Entonces, confesar el nombre de Jesús implica y abarca mucho. Y Colosenses 1, del 15 al 20, nos dice solamente un resumen de todo lo que implica confesar otro nombre. Pero ¿cómo entonces cuando yo confieso, qué sucede en mí? ¿Qué pasa conmigo cuando yo confieso este nombre? Romanos 10, 8, 10. Romanos 10, 8, 10. Romanos 10, del 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces, tú y yo hemos confesado este nombre, somos salvos. ¿Qué otra cosa podemos hablar en una iglesia si no es que somos salvos por el nombre de Jesús? Que una confesión que hicimos con todos nuestros sentidos y con todo nuestro corazón creyendo en Jesús, el nombre que ha sido dado sobre todo nombre y ante el cual hemos doblado nuestras rodillas, entonces tú y yo somos salvos. Si tú el día de hoy todavía decías soy salvo, no soy salvo, la salvación se pierde o se gana y todas esas discusiones. Bueno, Jesús hoy te dice, si tú has confesado mi nombre, si tú has creído con tu corazón y has puesto tu fe en mí, entonces tú eres salvo. Y no está diciendo, pero tienes que hacer esto también y ponerte una medallita o ponerte esto o aquello para que tú puedas ser salvo. Solo dice, cree en mí, cree con todo tu corazón y serás salvo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre al cual invocar. No hay otro nombre en el cual la iglesia de Filipos, que Pablo está hablando, ¿verdad? Y a ti y a mí hoy, a los romitenses, nos está diciendo, no son sus propias ambiciones, ya nos dijo, ¿verdad? Duro Pablo en los inicios, no son sus propias ambiciones, no es que unos prediquen por amor y otros predican por contienda, no es que ustedes ganen la atención de todo lo que está en la iglesia, ni que todos volteen a ver y digan, ah, qué chido predica, o que todos volteen a ver y digan, qué padre toca el piano, o que todos volteen de repente a ver a alguien y digan, qué rico cocina. No son esas virtudes las que exaltamos, sino que lo que exaltamos es el nombre de Jesucristo. Y entonces Pablo, recordemos que Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, que algunos están ahí porque Pablo no está presente, ¿verdad? Y están como Pablo está en la cárcel, y qué va a pasar, pero les está recordando esto. Ustedes son salvos por el nombre de Jesucristo. No son salvos porque yo, Pablo, haya hecho un discurso tan bueno que ustedes se hayan convertido. Son
salvos por el Espíritu Santo que puso esa convicción en ustedes. No son salvos porque alguien dio un buen mensaje, porque alguien se vistió de payaso, de viejito y todos lo vieron. Ustedes son salvos porque al Señor le plació que fueran salvos. Y entonces, todas esas miradas que de repente esperamos tener se van desvaneciendo. Porque cuando lo único que vemos es a Cristo siendo humillado y ahora vemos esta tremenda exaltación, ¿qué nos toca a nosotros? Nada, más que alabarlo, más que exaltarlo, confesar su nombre. Y solo ahí está esta única mirada, la cual no es promovida por ambiciones, ni por celos humanos, ni por contiendas, ni por vanaglorias, sino que está allí Jesús, una mirada con amor, una mirada de siervo, una mirada de Dios haciéndose hombre, sin exaltarse, totalmente humillado en la cruz, y al final para poder exaltar nosotros su nombre. Y tristemente, muchas veces queremos la exaltación para nosotros. Muchas veces queremos, después de todo este sacrificio, después de esta humillación tan grande que a Él le costó, todavía queremos que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos digan, eres el mejor. Voy a terminar con el siguiente versículo. Nuestro trabajo es anunciar, hablar, predicar, compartir, llevar el nombre de Jesucristo. Lo entendíamos al principio, ¿no? Que tengamos todos el mismo pensar y sentir y que todos hablen una misma cosa. Y ya sé para dónde se estaba dirigiendo Pablo. Se estaba dirigiendo para el nombre sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesús. Romanos 10, 14, 15. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta es nuestra chamba, anunciar el nombre de Jesús, que es dado sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él y para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ese debe ser nuestro único anhelo como iglesia. No nuestra autoexaltación, no el reflector, sino que Cristo sea conocido aquí, en Romita, aquí donde estamos. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, que es hermosa. Hermosa es tu palabra, porque nos enseña que siendo miserables nos has dado un tesoro que no merecemos. Siendo perversos, has venido a traer luz en nuestra oscuridad y nuestra perversidad. Y no hay otro nombre, Dios. Ni Buda, ni Mahoma, ni nada de lo que hay en esta tierra, ni todos los cultos a los ángeles, ni los cultos a la muerte, ni nada, Señor. Hoy solo queremos darte a ti honra, gloria, Señor, a ti, Dios. Jesús, porque tú te humillaste por nosotros. Entonces, por eso hoy hemos aprendido de la exaltación que procede de esa humillación, la cual merecía yo. Merecíamos ser humillados de esa manera y ni con toda esa humillación hubiéramos alcanzado vida eterna. Así que gracias, Jesús. Gracias por haber tomado la cruz que a mí me correspondía, los insultos, los escupitajos, por todas esas maldiciones que yo merecía cargar. Gracias. Y
exáltate una vez más. Exalta tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres digno. Digno, 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 como lo han dicho los ángeles y como toda la creación clama y pide por ti, Señor Jesús. Seas conocido en todo, Romita, seas conocido en toda la tierra, seas anunciado